Pues buenos días a todos y todas, a los que habéis venido presencialmente y a los que de forma masiva pues estáis conectados o conectadas online. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a la jornada. En principio no lo puedo ver, pero éramos del orden de 100 inscritos. Supongo que se irán sumando poco a poco, lo cual demuestra pues, claramente el interés que la jornada ha despertado entre todos vosotros y vosotras, ¿no? Agradecer lógicamente a nuestros invitados el haber aceptado estar aquí con nosotros. Javier, Manuel, Aina, muchas gracias por estar y compartir estos momentos con nosotros. Quería decir que, aunque la jornada llega un poco tarde, lo hemos hecho conscientemente así, es decir, hemos querido retrasarla pues, para que diera tiempo de que la reforma se asentara, reposara un poco, fueran desarrollándose distintas jornadas y distintos foros en los que pues, han ido aclarándose conceptos y pensamos que este era el momento adecuado precisamente por eso, ¿no? Porque ya hay bastantes dudas que se han podido aclarar, muchas dudas que el propio texto generaba, y también porque de alguna manera pues, queríamos adaptarla un poco a las necesidades y problemáticas de nuestro sector. Como saben o como sabéis, pues es una reforma no exenta de polémica desde su nacimiento hasta su negociación, incluso hasta su propia convalidación, ¿no? Desde su nacimiento, porque, bueno, pues al formar parte del programa electoral de un determinado partido político y asumido como contrarreforma o como derogación de la reforma que en su día hizo el PP y, por tanto, pues estando incorporado al programa de gobierno nacional, no compartido, como todos ustedes o como todos vosotros sabéis, por todos los partidos políticos, ni tampoco inicialmente por todos los agentes sociales, pues bueno, era algo que sabíamos que iba a conducir a cierta confrontación inicial, ¿no? Como así fue en la negociación, tal y como comentaba antes, donde afortunadamente, hay que decirlo, para los intereses empresariales, y aquí sí que quiero destacar especialmente el gran trabajo hecho por COE, bueno, liderado por su presidente Antonio Garamendi, vinculado al metal, y también por su responsable del Departamento Laboral, Rosa Santos, pues las cosas fueron dando un giro hasta al final pues, concluir en una reforma consensuada, una reforma aceptada por todos y en nuestro caso, como mal menor, teniendo en cuenta de dónde se partía, pues yo creo que una reforma aceptable, ¿no? Y por último, bueno, pues tampoco exenta de polémica en su convalidación, porque al final pues, ha sido aprobada en el Congreso o convalidada en el Congreso con una mayoría no natural, digamos, teniendo en cuenta quienes forman parte del gobierno y con errores materiales incluidos que también, pues, bueno, causaron cierta sorpresa o cierta confusión, ¿no? En esta reforma, como también sabéis, hay cosas que han cambiado, fundamentalmente contratación, negociación colectiva, ERTES y la parte correspondiente a infracciones y sanciones, y cosas que se mantienen, especialmente extinciones, sobre todo, bueno, despidos, modificación sustancial de condiciones de trabajo y los descuelgues. Por tanto, nosotros destacaríamos dos cuestiones especialmente. La primera, que no se ha sobrepasado ninguna línea roja marcada por COE, que creemos que es muy importante, y la segunda, que como consecuencia de la primera, pues la reforma es asumible teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto en el que nos movíamos, ¿no? Entonces, para hablar de todo ello, pues contamos con Javier Molina, abogado laboralista de reconocido prestigio, bueno, colaborador y amigo de la casa desde hace muchos años. Contamos con Manuel Alegre, profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado nuestra invitación. Y contamos con Aina Carbonell, nuestra responsable de Departamento Jurídico. También muchas gracias por estar aquí con nosotros. En principio, yo tengo que Javier va a hablar de tipos de contratos a partir del 31/3 y novedades en negociación colectiva. Manuel de ERTES y nuevos mecanismos red y Aina de la parte más agradable, infracciones y sanciones. Pero no sé si esto al final va a ser así o habéis hecho algún pequeño cambio del que me han informado a última hora, pero del que no soy totalmente consciente. Así que, vamos, como vosotros creáis oportuno, iniciáis.
¿Se ve? Dale a la copita. No, arriba, en la parte de arriba, aquí la copita está. Ahí. Bueno, ya sí, no, pero estaba preguntando si se compartía ya, si estaba compartiendo. Ah, sí, pues ahora aquí sí, no. perfecto. Bueno, no pasa ¿No? nada. Yo no lo veo aquí. Aquí yo tampoco. Vamos desde aquí. Vale, vamos a seleccionar. Compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Mm. Perfecto. Pues ya está. Ahora ya lo tenemos. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Femegal su invitación a participar en esta interesante jornada, aunque, bueno, efectivamente se decía que el retraso se debía fundamentalmente a que ya se habían asentado algunos criterios. Yo diría que más que asentar criterios, lo que se está poniendo o dejando de manifiesto es que el número de cuestiones que abre, sobre todo la reforma de la contratación, pues es bastante elevado. De manera que desde esa perspectiva ya les anuncio que mi intervención va a versar más sobre poner encima de la mesa los problemas de interpretación que van a surgir, que dar en sí soluciones, porque estas necesariamente vendrán a lo largo del tiempo y a base de resoluciones judiciales. Bien, como se ha comentado, hemos hecho una alteración en relación a la intervención. Yo me centraré en las novedades que afectan a la contratación y en materia de flexibilidad interna, de interregulación de empleo, y mis compañeros analizarán el resto de cuestiones. Bien, comenzando por el tema de contratación, es muy importante que tengamos claro cuál es el objetivo del Real Decreto 32 y fundamentalmente los principios en los que se asienta la nueva regulación de la contratación de duración determinada. Esto es importante porque evidentemente estos principios van a servir como criterios interpretativos en los tribunales y, por lo tanto, es muy relevante que tengamos en cuenta las bases o el argumento fundamental en lo que se hace. Bien, el objetivo es claro, lo dice la exposición de motivos, y es restringir la utilización de la contratación temporal. Es decir, se trata de reducir la tasa de temporalidad y desde esa perspectiva se establece un marco teórico basado en 3 principios que ustedes pueden ver. En primer lugar, se reduce el número de contratos temporales. Básicamente lo que sucede es que desaparece el contrato de obra o servicio. Una segunda, a mi modo de ver, que es muy relevante, lo vamos a ver, es que se refuerza la causalidad. Es verdad que la contratación temporal en nuestro ordenamiento jurídico siempre ha sido una contratación causal, aunque esto en la práctica sabemos que no es así, pero ahora evidentemente se refuerza, vamos a verlo inmediatamente. Y la tercera, por favor, es importante que lo tengan en cuenta porque se recupera un principio que, digamos, ya figuraba en la redacción del año 80 del Estatuto de los Trabajadores, que es la presunción de que el contrato se celebra por tiempo indefinido. Por lo tanto, esto significa que aquellos contratos que infrinjan la normativa directamente tenemos una presunción que además les llama la atención, el texto no dice sin perjuicio de lo que se pueda acreditar, sino que establece una presunción clara, por lo cual habría que deducir que se está refiriendo a la presunción iure sententia. Bien, segunda cuestión, la contratación. ¿Qué aspectos afecta esta nueva reforma? Afecta realmente a 4 aspectos, lo que pasa es que como Aina se va a encargar de lo último, yo no lo menciono aquí. Los 4 aspectos, lo pueden ver, sería toda la nueva regulación del contrato formativo fijo discontinuo duración determinada, que entrará en vigor el 31 de marzo de este año. Segundo, la regla del encadenamiento de contratos. Aquí también hay novedad importante, ahora lo vamos a ver, también 31 de marzo. Y luego el bloque de cotización, ¿vale? El bloque de cotización es importante porque, fíjense, que la penalización, el bonus malus en la contratación temporal, que se ha ampliado el arco, ¿vale? Antes estaba muy reducido los contratos de duración determinada en torno a unos 5 días, ahora lo llevamos a contratos de inferior a 30 días, está en vigor desde el 31 de diciembre. Esto es importante, por lo tanto, tengamos en cuenta que si en este momento estamos haciendo contratos temporales de esa duración, el bonus malus va a ser aplicado. Mientras que la nueva contratación en que afecta al contrato formativo de alternancia, pues ahí sí, la entrada en vigor es el 31. La parte relevante, como les comentaba, que afecta al régimen sancionador, de eso se encargará Aina y por lo tanto por eso no lo sé. Bien, comenzamos con el régimen transitorio porque es importante.
Habida cuenta que, como hemos dicho, que la contratación, la nueva regulación del contrato temporal entra en vigor el 31 de marzo, se plantea el problema de cuál es el régimen transitorio hasta esa fecha. Como pueden ver, digamos que podemos establecer claramente dos situaciones. En primer lugar, aquellos contratos temporales que ya estuvieran celebrados antes del 31 de diciembre, ¿vale?, que estos van a mantener su duración hasta el momento de su extinción y, por lo tanto, esto significa dos consideraciones. La primera, que el régimen jurídico no va a ser el nuevo, sino que el que estaba vigente actualmente, ¿vale? Y segundo también, que la interpretación jurisprudencial respecto a esa regulación sigue en vigor. Por lo tanto, digamos que el enjuiciamiento de esos contratos temporales se harán de acuerdo con los criterios jurisprudenciales, sobre todo, especialmente en materia de contrato por obra o servicio. De manera que contratos vigentes hasta el 31 mantienen su duración hasta su fecha de finalización. Segundo, ¿qué pasa entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo? Vale, pues ahí, y aquí les llamo la atención, el régimen transitorio que prevé la disposición transitoria cuarta se refiere al contrato de obra o servicio y el contrato eventual. Deja fuera el contrato de interinidad. Esto es importante, ¿vale? Porque el contrato de interinidad se mantiene hasta su fecha de finalización. Por lo tanto, queda excluido de ese régimen transitorio, de manera que ese contrato, incluso el celebrado hasta el 31 de marzo, seguirá regiéndose por la regulación anterior. Bien, respecto al obra o servicio y eventuales celebrados entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo, aquí la única novedad es que mantenemos el régimen jurídico anterior, pero eso sí, hay una imposición de una duración máxima de 6 meses, con lo cual aquí la cuestión del problema va a ser si el contrato, la ejecución de la obra es superior a 6 meses. Aquí hay una cláusula que afecta a la temporalidad y, por lo tanto, a los 6 meses el contrato tendrá que ser extinguido, lo cual va a generar un problema respecto a la posible calificación de esa contratación, porque recuerden ustedes que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial, si yo celebro un contrato de obra y lo extingo antes de la finalización de esa obra, esa extinción equivale a un despido. Por lo tanto, ahí nos va a surgir un problema de interpretación. Insisto, si el contrato de obra celebrado el 31 de marzo, por ejemplo, tiene una duración de 1 año la obra o el servicio, si yo extingo a los 6 por imposición de esa disposición transitoria, me va a generar un problema respecto a la calificación. Eso quería llamar la atención para que lo tengan en cuenta. Y luego, por último, es importante la normativa también transitoria respecto a las nuevas reglas del encadenamiento de contratos. Vale, esta nueva regla en principio entra en vigor como el resto del régimen jurídico a partir del 31 de marzo, ¿vale? Por lo tanto, a partir de esa fecha respecto a los contratos que se celebren en ese momento. El problema entonces viene, ¿qué pasa con los contratos temporales que se hayan celebrado antes del 31 de marzo? ¿Computan o no computan a efectos del encadenamiento? Bien, la solución nos la da esa disposición transitoria quinta, lo que establece es que solo computarán el último contrato que esté vigente a 31 de diciembre. Por lo tanto, solo ese contrato entrará en el cómputo a efectos de 3 consideraciones: el cómputo del encadenamiento, el periodo y el plazo. Perdonen que vaya un poco rápido, pero por cuestiones de tiempo necesito ir un poco con esto. Bien, tipología de contratación. Como les decía, la regulación fundamentalmente de los contratos de duración determinada implica la desaparición del contrato de obra o servicio, salvo el régimen transitorio que estamos comentando, y se quedan con 2 tipos contractuales, digamos, de nueva nomenclatura, ¿vale? De nueva nomenclatura, y el contenido sustancial fundamentalmente afecta al de circunstancias de la producción, ¿vale? Los contratos, como ven, pasan a ser denominados contrato por circunstancia de la producción y sustitución de la persona trabajadora. El primero, digamos, que vendría a ser un híbrido entre el antiguo contrato eventual y el contrato de obra, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y el contrato de sustitución, ahí sí, digamos que es el más parecido al antiguo contrato de interinidad. Pero, como les decía, más importante la tipología era el principio que les comentaba al comienzo de mi intervención, que era el reforzamiento de la causalidad. Esto es muy, muy relevante, porque fíjense que hasta ahora la regulación que nos dice, bueno, pues que tendremos que identificar claramente el objeto del contrato, ¿vale?, para justificar que hay causa. Con el nuevo régimen jurídico, la especificidad es mucho más concreta. Primero, determinamos la causa habilitante, ¿vale? Por lo tanto, perfectamente esto sería el objeto, esto sería lo mismo. ¿Cuál es la causa temporal que lo justifica? Segundo,
esa causa la tendré que concretar más, porque entonces me dicen que tengo que justificar exactamente las circunstancias. Pero además, no va a valer solo con que yo diga, no, tengo causa, sino que tengo que justificar que la duración del contrato se ajusta a esa causa. Por lo tanto, esa triple especificidad es importante. Y fíjense, ¿por qué es importante? Porque pudiera ocurrir que la causa habilitante la tenga, pero que no consiga justificar que la duración del contrato se ajusta a esa causalidad. Por lo tanto, eso va a significar que yo voy a aplicar el 15.1, porque habrá infracción de la normativa reguladora y por lo tanto ese contrato se presumirá indefinido. De manera que, fíjense cómo ahí hay un reforzamiento claro, mayor exigencia en la limitación de la causa. Bien, vamos ahora al meollo. De la contratación yo me voy a centrar sobre todo en el análisis del de circunstancia de la producción y el fijo discontinuo, ¿vale? El de interinidad o sustitución no plantea problemas, el formativo simplemente los enumero y no voy a entrar. Vale, la madre del cordero la tienen aquí, ¿vale? En las circunstancias de la producción. Yo de entrada, insisto, lo que he dicho al principio, se trata de una regulación que efectivamente puede ser, o quiero presuponer que al ser fruto de una negociación, pues entonces digamos que la regulación es líquida. Vamos a utilizar el terminología, ¿no? Que es una regulación líquida en el sentido que establece, introduce innumerables expresiones muy vagas, muy genéricas, que esto indudablemente genera inseguridad jurídica y por lo tanto nos vamos a ver abocados, desgraciadamente, a esperar resoluciones judiciales. Esas. Y ahora lo vamos a ver. Bien, para que un poco intentemos situarnos, porque la regulación del circunstancia de la producción en el artículo 15 es muy amplio, es un contrato, es una regulación densa en su lectura, he intentado de una manera gráfica que ustedes vean, digamos, cuál será la estructura de este contrato. Digamos que con carácter general este contrato pasa a tener tres causas, ¿vale? Tres causas. La primera sería la causa típica. La primera me refiero a mi izquierda. Incremento ocasional e imprevisible, ¿vale? Por lo tanto, digamos que la primera de las causas sería el antiguo contrato eventual por circunstancia de la producción, es decir, que yo tenga un aumento imprevisible de necesidad de productividad, ¿vale? Bien. Pero junto a esa imprevisibilidad del incremento ocasional se establece ahora una segunda causa que ya de entrada genera problemas de interpretación. La norma dice que también será causa las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal, produzca un desajuste entre la plantilla estable y, digamos, la necesidad de mano de obra. Vale, primeras cuestiones interpretativas que genera esta nueva causa. La primera es que parece, aunque no lo dice, parece que hay que introducirlo dentro de la causa general imprevisible. Por lo tanto, estamos ante una situación de imprevisibilidad. Claro, si hacemos esa interpretación, la propia norma dice que entre las causas que generan la oscilación se pueden introducir las vacaciones, ¿vale? Las vacaciones como causa de este contrato. Con lo cual, aquí ya me genera un problema interpretativo, porque caben dos interpretaciones. Primera, que el legislador lo que haya querido establecer cuando se mencionan las vacaciones es una excepción y, por lo tanto, podamos celebrar contratos para cubrir vacaciones porque es una oscilación que da lo mismo que sea imprevisible o previsible, ¿vale? Por lo tanto, primera interpretación, digamos, favorable a que haya establecido una excepcionalidad, ¿vale? Pero cabe una segunda interpretación y es que se haya referido a las vacaciones, pero sin perder de cuenta la regla general, es decir, que sean imprevisibles, lo cual esto a una empresa le genera problemas, porque si yo tengo las vacaciones establecidas, pactadas anualmente, más o menos en los mismos periodos todos los años, calendario como tenemos que cumplir, ahí no hay imprevisibilidad y por lo tanto llevaría a que el contrato por circunstancia de la producción no lo podría utilizar para vacaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí ya tenemos el primer problema interpretativo, insisto. O bien ponemos el énfasis en que lo que ha querido el legislador es establecer una excepción, o bien hay que interpretarlo en que es una oscilación que tiene que ser imprevisible y por lo tanto las vacaciones solo las podría cubrir si se trata de que yo tengo que cubrir vacaciones que no están en un calendario, es decir, que no sé cuándo los tengo esa necesidad para, ¿vale? Bien, en todo caso, tiene que ser ocasional. Bien, cuestión, estas dos primeras causas además tienen un segundo límite y es que la duración del contrato no podrá exceder de 6 meses, en primer lugar, y además
en caso de celebrar por tiempo inferior, solo nos cabrá una prórroga, ¿vale? Esto es importante. 6 meses de máximo y una única prórroga. Vale, cuestión. La legislación, la normativa, dice que esa duración de 6 meses podrá ser empleada a través de convenio colectivo sectorial hasta un máximo de 12 meses. Como estábamos comentando en la mesa, aquí ya surge el primer problema, porque evidentemente esta es una regulación que entra en vigor a partir del 31 de marzo. Los convenios colectivos sectoriales no tienen incorporada la regulación de este nuevo contrato, no es una tipología, sino que regula los contratos antiguos eventuales. Con lo cual aquí nos surge un problema y es las actuales cláusulas de convenio que amplían la duración del contrato eventual, cabrá interpretar por la finalidad que son válidas para ampliar la duración del contrato de circunstancias de la producción, ¿me siguen? O entender que evidentemente eso era un antiguo contrato, que no tiene nada que ver y por lo tanto esa ampliación no es válida, lo cual significa que en los sectores el contrato solo se podía celebrar por un máximo de 6 meses mientras los negociadores no modifiquen el convenio colectivo sectorial en ese aspecto. Vale. Y luego hay un tercer límite, importantísimo, que con independencia de que pueda haber causa imprevisible o una oscilación también imprevisible. En todo caso, si esas circunstancias se reiteran anualmente, aunque sean ocasionales, cuidado porque esa es la causa, puede ser ocasional un año, pero ocasional y el siguiente año ocasional también, es decir, hay reiteración, pues tampoco me habilita esta celebración porque entonces entra en juego el contrato fijo discontinuo. ¿Vale? Bien, y ahora nos vamos a la tercera causa. La tercera causa, digamos que aquí lo que el legislador, interpreto, lo que el legislador ha querido hacer, a mi modo de ver, de una manera, insisto, un poco afortunada, porque genera muchísimos problemas interpretativos, es que establece una causa que, a diferencia de las anteriores, que son típicas de la temporalidad, nos dice que pueden ser causas previsibles, ¿vale? Esto, digamos que entiendo yo que la finalidad buscaba era compensar un poco la pérdida del contrato de obra o servicio, pero genera los siguientes problemas. En primer lugar, nos dice que esta posibilidad es para atender situaciones que sean ocasionales, por lo tanto, ocasional significa no habitual, tiene que ser ocasional, eso sí, previsible, y que tengan una duración determinada y delimitada. Vale, pues duración determinada y limitada podría encajar en una obra o un servicio, ¿correcto? Vale, pero evidentemente tiene que ser ocasional, por lo tanto no puede ser habitual, ¿de acuerdo? Esta es la cuestión. No puede ser que sean unas circunstancias de duración determinada, pero reiteradas en el tiempo, porque entonces no cambia. Bien, problema de esta circunstancia. Primera, la duración, ¿vale? La duración. En este caso se nos dice que el contrato tendrá una duración máxima de 90 días en el año natural, por tanto la referencia respecto a la habitualidad o la ocasionalidad, ténganlo en cuenta, va a ser el año, eso está claro ya, quiero decir que lo único que creo que puede estar claro, dentro del año tendré que ver si es ocasional o no, y dice que sean no consecutivos y por persona. Vale, esta regulación de los 90 días, a mi modo de ver, como les decía, genera varios problemas de interpretación. En primer lugar, cuando se refiere a los 90 días, se refiere al contrato, a la causa o a la persona. Claro, porque la causa, si yo solo puedo celebrar, mejor, o por orden, si me refiero al contrato, es decir, a la modalidad contractual, quiere decirse que esa modalidad solo la podría celebrar un máximo de 90 días con independencia de que puedan haber causas previsibles ocasionales más de una. Yo creo que esta no es la finalidad, ¿vale? Por lo tanto, digamos que esa interpretación respecto al contrato creo que no va por ahí. ¿Se puede referir a la causa? Parece que es lo más razonable, es decir, que una empresa tenga distintas causas previsibles y ocasionales, ¿vale? Parece. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que yo justifique que hay una causa, la conexión de la temporalidad podría ir por ahí. Pero claro, entonces nos surge el problema. Pero, ¿y los trabajadores? Quiere decir, yo un contrato de este estilo, que es un máximo de 90 días al año, y recuerden, no consecutivos, por lo tanto esto significa que yo no podré contratar a una persona 90 días por esto, porque no pueden ser consecutivos, ahí ya no genera un problema, pero podría contratarlo para distintas causas dentro del día 90, aunque el trabajador supere los 90, me estoy explicando, es decir, 4 de 30, 30, 30, 30 y 30, en distintas causas que pueden ser previsibles. Bueno, esto simplemente se lo pongo para que vean que caben distintas interpretaciones sobre regulación y, por lo tanto, seamos sinceros, esto genera clarísima inseguridad
porque la solución, pues es obvia, nos vendrá a posteriori, ¿vale? Bien. Y por último, aquí sí que además surge un límite adicional, y es que hay una obligación de que en el último trimestre del año hay que hacer una previsión respecto al año siguiente, previsión que además hay que comunicar a los representantes trabajadores. Es decir, que yo tengo que hacer una previsión que en el siguiente año cuántas necesidades ocasionales que no sean reiteradas tendré para poder utilizar esto, ¿vale? Por lo tanto, y además le añado una. En la regulación de esta, digamos, causa, si se fijan, cuando vayan al texto verán cómo no dice respecto a ese párrafo que en todo caso que no respondan a supuesto de fijo discontinuos. Es decir, no se menciona ese límite. Por lo tanto, de nuevo aquí surge un problema de interpretación. ¿Ha querido el legislador permitir que entonces, aunque sean ocasionales y previsibles, dentro de un año sí que podemos reiterarlos en otros años? ¿Me explico? Dentro del mismo año está claro que no, porque entonces no sería ocasional, pero la cuestión está si en los siguientes años sí. Vale, cabe esa interpretación, ha querido permitir, o cabe hacer una interpretación sistemática y entender que el límite respecto a que sea reiterado en los siguientes años afecta a la totalidad de las causas. Entonces, como ven, más sombras que luces. Bien. Respecto al contrato de sustitución, bueno, pues esto simplemente es rápido, no plantea mayor problema, es, digamos, el más claro. Tenemos dos modalidades, contrato por sustitución y contrato por vacante, ¿vale? El contrato por sustitución, a su vez, digamos, genera dos tipos de causa, ¿vale? Para sustituir a personas con reserva de puesto de trabajo, o bien, y esta es que complementa la novedad porque incorpora legalmente un criterio jurisprudencial, que es admitir el contrato de sustitución para cubrir o para complementar una jornada reducida. Bien, la novedad en la regulación es que este contrato por sustitución me lo permiten anticipar 15 días para que haya convivencia entre la persona que sale y quien va a sustituirla. Y respecto al contrato vacante, bueno, pues lógicamente es para cubrir situaciones de proceso de selección con un máximo de 3 meses o, cuidado, plazo inferior de la negociación colectiva. Ojo, porque la negociación podrá reducir, no podrá ampliar la duración del contrato. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y además, en el contrato de vacante también es importante señalar que solo cabrá uno por proceso. Por lo tanto, no podré estar cubriendo una vacante que está en sustitución con más de un contrato de estos. Bien. Respecto a la conversión, simplemente voy muy rápido aquí. Dos ideas. La adquisición del contrato de fijo, hasta ahora teníamos, digamos, una regla de carácter subjetivo, es decir, que yo lo que hacía era sumar el tiempo que una persona había estado contratada temporalmente con exclusión del antiguo contrato de interinidad. Esto se mantiene, por lo tanto, sumamos el tiempo que una persona esté contratada con 2 o más contratos temporales, con exclusión del contrato por sustitución, pero lo que se hace es se reduce, ¿vale? Se reduce porque ahora pasa a ser 18 meses dentro de un periodo de 24, cuando antes era 24 sobre 30, pues ahora digamos que se reduce. Lo demás no hay cambio. Pero lo que sí que es nuevo es que se introduce una cláusula, una regla objetiva, ¿vale? Y por lo tanto no son incompatibles, jugarán las dos o cualquiera de las dos. La regla objetiva es que ya no me voy a fijar en el tiempo que lleva esa persona contratada, sino el tiempo que tenemos cubriendo una vacante con contratos temporales que no sean de sustitución, y por lo tanto nos dice que un puesto de trabajo que esté siendo ocupado temporalmente por personas por un periodo de 18, de un periodo de 24, sea directamente o a través de una TT, se convertirá indefinido. ¿Quién? El último que lo ocupe, que en ese momento cumple ese periodo. Y además eso va, digamos, reforzado por unas obligaciones de carácter informativo formal por parte de la empresa, porque se imputa a la empresa, y esto ahora luego verá porque tiene una traducción en materia de régimen sancionador, y es que la empresa deberá estar controlando que esos periodos se han superado. A partir de ese momento se le concede un plazo de 10 días para comunicar por escrito a las personas agraciadas que pasan a tener la condición de indefinidos. Además de eso, el propio trabajador puede solicitar ese certificado al SEPE. De hecho, el SEPE, a petición del trabajador, si el trabajador va y dice, yo quiero saber cuántos contratos temporales tengo con esta empresa, directamente o a través de TT. El SEPE, evidentemente, le informará de esto. Si el propio SEPE, y aquí viene la clave, comprueba que efectivamente ya sobrepasa esa duración, lo que va a hacer es
ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, a los efectos oportunos. Bien, respecto a los fijos discontinuos, ¿qué novedades tenemos en el contrato fijo discontinuo? Pues se establecen, digamos, nuevas causas a lo que conocíamos ahora y se regula de manera expresa la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal celebren contratos fijos discontinuos, pero eso sí, para cubrir necesidades temporales de la empresa usuaria, ¿vale? Bien, respecto a las causas, digamos que la primera es la misma que teníamos hasta ahora, ¿no? Contrato de naturaleza, o actividad de naturaleza estacional, ¿vale? O productivas o de temporadas. Una segunda, actividades que no sean estacionales, pero que tengan prestaciones intermitentes, ¿vale? ¿Esto para qué se ha introducido? Básicamente, porque ahora el contrato de circunstancia de la producción, que creo que no lo he dicho, yo no lo voy a poder utilizar para ejecutar contratas, ¿vale? Esto lo que hace es recoger el criterio jurisprudencial en virtud del cual no podríamos celebrar contratos de obra o servicio para llevar a cabo actividades de una contrata siempre y cuando fuese la actividad normal de la empresa contratista, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que se hace, bueno, pues usted lo que puede hacer aquí es celebrar contratos fijos ordinarios o fijos discontinuos, que sería con una prestación intermitente, de manera que yo pueda esos trabajadores asignarlos a distintas contratas porque tienen esa consideración y, por lo tanto, el periodo que no están en las contratas sería la situación del periodo de inactividad. ¿Vale? Ahí lo tienen, ¿eh? Celebración de contratas mercantiles o de carácter administrativo, siempre y cuando sea la actividad ordinaria, ¿vale? La actividad ordinaria, es decir, que yo sea una empresa fundamentalmente contratista, ¿correcto? Si yo no soy una empresa fundamentalmente contratista y lo que tengo es en un momento determinado un encargo de una contrata, ahí sí que me habilitaría el contrato de circunstancia de la producción porque cumpliría el requisito de la imprevisibilidad y de la ocasionalidad. Pero el problema de eso, acuérdense, es que en todo caso la duración será de 6 o de 12 si mejora el convenio colectivo. De manera que si la contrata va más de 12, en el caso de que el convenio haya mejorado, pues ahí no me va a caber, ¿vale? Bien, respecto al régimen jurídico, muy rápido, lo pueden ver, en todo caso la presentación se les hará llegar, no hay ningún inconveniente, lo pueden analizar. Simplemente la cuestión aquí que puede generar algún tipo de problemas, que realmente ahí, digamos, pues que en la redacción se podía el legislador haber lucido un poquito más, ¿verdad?, es respecto al tema de la antigüedad. Como ustedes saben, el fijo discontinuo genera un problema respecto al cómputo de antigüedad. Claro, la antigüedad tiene dos componentes. Antigüedad a efectos fundamentalmente de un complemento retributivo, ¿vale? Entonces ahí está claro, la antigüedad se computará desde el inicio de la relación laboral, por lo tanto computando también los periodos de inactividad a efectos del complemento retributivo. Y luego dice, para aquellas condiciones que requieran otro tratamiento y que tengan criterios de objetividad, solo se tendrá en cuenta el tiempo de trabajo efectivo. Bien, yo aquí me mojo claramente. Esto se está refiriendo a la antigüedad, bueno, entre otras cosas, pero fundamentalmente a la antigüedad a efectos de computar la indemnización por despido, ¿de acuerdo? Bien, eso además es un criterio jurisprudencial más que consolidado, es decir, que a efectos de calcular la indemnización por despido tendremos en cuenta solo el tiempo de prestación de servicios, no los periodos de inactividad. Bien, respecto a los contratos formativos, bueno, pues ya les he dicho, los dos nuevos, en alternancia y práctica profesional, no me detengo en ellos. Vale, la negociación colectiva sí que es importante porque en la regulación de los contratos se les da bastante papel importante a la negociación colectiva sectorial, en algunos casos de empresa, ¿vale?, tanto en contratación de duración determinada como fijos discontinuos. Vale, respecto a la negociación colectiva de contratos temporales, habrá que distinguir un contenido imperativo, es decir, que necesariamente la negociación colectiva va a tener que incorporar, que son básicamente planes de formación profesional, y luego un contenido dispositivo, que va básicamente a establecer proporcionalidades de plantilla, es decir, que la negociación colectiva diga, pues, un 15% de temporales, ¿vale?, o mecanismos para convertir los temporales indefinidos. Bien, en materia de fijo discontinuo sí que la cancha es mucho más amplia, fundamentalmente la negociación sectorial, y dado que estamos ante un sector y una asociación representativa, pues aquí tienen análisis que hacer, ¿vale? Porque ahí se prevé desde la posibilidad de regular una bolsa de fijos discontinuos para el sector hasta establecer, importante, criterios objetivos de llamamiento. Como ustedes saben, los fijos discontinuos normalmente el criterio de llamamiento es la antigüedad.
Ahora la norma me permite que el convenio colectivo establezca un criterio objetivo distinto a este. Por ejemplo, puede ser por la productividad, siempre que no se establezcan criterios que puedan resultar discriminatorios. Bien. Respecto a la obligación de información, bueno, pues básicamente lo más relevante aquí es que la empresa pasa a asumir una obligación de comunicar a los trabajadores temporales, fijos discontinuos, formativos y a los representantes de los trabajadores la existencia de vacantes, ¿vale? A efectos de que puedan solicitar su participación para cubrir ese fijo discontinuo o la conversión voluntaria. Bien, y por último, la contratación temporal, lo que les decía, va reforzado, ¿no? Va reforzado, digamos, el que convirtamos contratos temporales en indefinidos con una penalización del bonus malus de esas 3 veces la base mínima aplicable a, digamos, la categoría profesional, ¿de acuerdo? Cotización que es adicional a la cotización que se lleva a cabo, que se llevará a cabo al finalizar el contrato, es decir, cuando se cause baja en el contrato, en aquellos contratos temporales, salvo el de sustitución, que tengan menos de 30 días. Eso básicamente está en torno a los 30 euros cada baja que tenga una duración inferior a esos 30 días. Bien, y ya muy rápidamente en los ERTE, ¿vale? En los ERTE, básicamente, ¿qué tenemos? Hago el marco general y el detalle lo tienen en la presentación. Fíjense, en los ERTE digamos que establecemos ahora 2 grandes regulaciones. Los ERTE que conocemos hasta ahora, o ERTE ordinarios, con una única novedad, que es incorporar algo que ustedes conocen muy bien, ese ERTE que se estableció con la legislación de emergencia durante la pandemia, el llamado ERTE por impedimento o limitación, que es una subcategoría dentro del ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Bien, respecto a la regulación de las causas no hay así nada nuevo, sí que en el de causas ETOP lo que se hace es se reduce el periodo de consultas si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, esa es básicamente la única novedad. Pero sí que es importante que hay 2 cuestiones que sí que regula y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La primera es que se establece y se dice que la regulación de los ERTE o la adopción de medidas de flexibilidad interna tienen carácter preferente respecto a otro tipo de medidas. Esto es como lo que les explicaba antes del principio de interpretación de los contratos. Cuando el legislador ya está diciendo que los ERTE, la flexibilidad interna, las medidas tienen preferencia respecto a otras para hacer frente a situaciones económicas desfavorables, lo que está lanzando directamente a los operadores jurídicos es un criterio interpretativo que puede plantear una revisión sobre un criterio que estaba jurisprudencialmente muy consolidado, que era la empresa es libre de, frente a una situación económica complicada, decidir si va a un ERTE o va a un ERE, ¿vale? Ahora el legislador dice claramente que tiene carácter preferente, con lo cual eso puede, digo, no necesariamente se puede llevar ahí, pero puede llevar a revisar ese criterio y entender que la empresa vendrá obligada siempre que pueda ser, obviamente, a acudir a un ERTE antes que acudir a un ERE. Y luego establece 2 cuestiones importantes. Una primera, que dentro de los ERTE, además, debe haber una preferencia de la reducción de jornada frente a la suspensión, ¿vale? Por lo tanto, si nos tenemos que decantar, primero tendríamos que ir a una reducción, si sea posible, frente a una suspensión. Claro, si yo estoy lógicamente en un ERTE por impedimento, ¿vale? Porque tengo cerrada la actividad, pues obviamente ahí no cabrá. Pero siempre que quepa, pues ahí se muestra esa preferencia. Y la segunda, que sí que se regula, es la posibilidad de afectar y desafectar trabajadores. Esto es una cuestión que, como ustedes saben, durante la situación de pandemia pues, genera ciertos problemas, ¿no? Bueno, pues ahora el legislador lo deja clarísimo. Con un ERTE vigente yo puedo afectar y desafectar trabajadores, es decir, sacar y volver a introducir estando vigente. Bien. Respecto al impedimento o limitación, solo recordarles que esa nueva regulación, de facto, aunque está en vigor ya, de facto, pues no podrá entrar en vigor hasta el 1 de marzo, porque, claro, en la actualidad esos ERTE por impedimento o limitación no tienen como causa exclusivamente lo que genera derivado de la pandemia, que ahí está vigente el Real Decreto 1821. Por lo tanto, mientras no haya prórroga, si lo hay tendríamos que revisarlo, pero de momento esos ERTE por impedimento están en vigor hasta el 28 de febrero y por lo tanto esto significa que hasta el 1 de marzo, pues digamos, la regulación ordinaria no parece que pueda llevarse a cabo. Bien, y el sistema red
Esto ya tendremos que volver sobre ello, pero básicamente ahí les he intentado explicar la situación. 3 flashes muy rápidos. El mecanismo red básicamente es una decisión de carácter político, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien tiene que decidir la activación es claramente el Consejo de Ministros, así debe ser la norma. Por lo tanto, el mecanismo red no está en vigor, pese a que se diga, es decir, está en vigor la regulación, pero esto es como no decir nada. Es como tener el escaparate, pero yo no puedo comprar lo que hay en el escaparate. Porque mientras no se active, que es una decisión, insisto, del Consejo de Ministros, no. Vale. Ahí hay 2 posibilidades de carácter cíclico. Esto sí que se escapa a sus posibilidades, porque eso queda exclusivamente en la competencia del Consejo de Ministros, con lo cual la única forma, digamos, del sector iría al mecanismo red sectorial, porque ahí sí que prevé que las asociaciones empresariales o sindicatos más representativos puedan solicitar, cuidado, puedan solicitar a los ministerios competentes y al Consejo de Ministros que lo active, ¿vale? Bueno, y el mecanismo red es eso, activar la decisión. ¿Pero eso en qué se traduce luego? Pues eso se traduce en que hay que ir a un ERTE. Y lo curioso del caso es que cuando uno desciende resulta que ese ERTE está regulado el procedimiento, pero no está regulado la causa. Con lo cual eso va a generar un problema de interpretación claro. Obviamente, esos son ERTEs por causas ETOP. Eso es evidente. Pero no dice cuáles son las causas exactamente, ¿vale? Y luego, cuidado, aviso para navegantes, porque en la regulación del procedimiento, ese ERTE lo que hace es rescatar la intervención administrativa anterior al año 2000-2012. Es decir, que es un ERTE por causas ETOP, pero que requiere autorización de la autoridad laboral. Por lo tanto, vuelve al intervencionismo administrativo de manera clara, ¿vale? Porque tiene 2 componentes, periodo de negociación, pero luego la autoridad laboral tiene que negociar, cosa que resulta sorprendente cuando esos ERTE solo se pueden activar si hay una decisión política previa, ¿eh? Pero bueno, esa es la regulación. Vale. Y ya para acabar, importante, ¿qué hace el legislador? Pues lo que está haciendo básicamente no es que tenga novedades, ¿eh? Bueno, salvo lo del mecanismo red, lo que hace es todo lo que ha ido legislando durante el periodo de pandemia lo ha incorporado al Estatuto de los Trabajadores. Esto es lo que hace. Entonces, importante, 2 ideas. Primera idea, si las empresas solicitan algún ERTE de cualquiera de los tipos que hemos dicho, sea ordinarios o mecanismo red, van a estar sometidos a las prohibiciones que ustedes ya conocen. Primera prohibición, insisto, con independencia de que, como ahora veremos, soliciten o no bonificaciones. Simplemente por el hecho de solicitar un ERTE, primera prohibición, la de realizar horas extraordinarias. La norma no distingue, cuidado, no distingue entre horas extraordinarias, digamos, ordinarias y horas extraordinarias por fuerza mayor, no distingue, con lo cual ahí pues, hay que interpretar evidentemente que están prohibidas todas. Pero, sin embargo, no se refiere a horas extraordinarias, ¿dónde? En la totalidad de la empresa o en el centro de trabajo afectado por el ERTE. Lo lógico parece entender que se refiere a esto segundo, pero la prohibición es absoluta, ¿vale? Segundo, prohibición de externalizar actividades, ¿vale? Nuevas, las que tenemos vigentes se mantendrían, pero no puedo externalizar. Tercera, prohibición de realizar nuevas contrataciones. Aquí hay una cuestión, digamos, sutil, porque la regulación del Real Decreto 18 y 24 del 20, que era el que establecían estas prohibiciones, hablaba de prohibición de contrataciones directas o indirectas. Perdón, directas e indirectas. Ahora esto no lo dice, ¿vale? Por tanto, cabe interpretar a cuál se refiere. No puedo contratar directamente o podría recurrir a una OTT. Lógicamente, si nos digamos, interpretamos de acuerdo con la finalidad, parece que se está refiriendo a todos, pero bueno, pongo aquí. Excepciones a esa prohibición ya las conocen ustedes. Respecto a estas 2. Si las personas que yo tengo dentro del ERTE no tienen capacitación, formación necesaria para llevar a cabo la actividad productiva, pues en ese caso sí que podré recurrir. Bien, y para acabar, importante, se reincorpora a cualquier tipo de ERTE la posibilidad de solicitar bonificaciones a la cotización. ¿De acuerdo? En todo tipo de ERTEs, ordinarios o de sistema red, ¿vale? Se podrán solicitar bonificaciones. Ahora bien, esas bonificaciones, solo en el caso de que sean ERTEs ETOP o ERTEs del sistema red, recuerden, ERTEs ETOP o ERTEs del sistema red, se nos va a pedir un cumplimiento adicional, y es que necesariamente tendremos que realizar o dar formación a las personas afectadas por el ERTE,
¿vale? Es decir, si nos queremos beneficiar de estas bonificaciones, en ERTE SETOP o en ERTE Sistema Red, además tendremos que llevar a cabo la formación necesaria. Bien, y eso nos lleva al último de los problemas, y es, si solicitamos bonificaciones, ERTE con bonificaciones, entonces quedamos afectados por la ya tan conocida cláusula de mantenimiento de empleo. Y aquí, igual que se dice una cosa, se debe decir de otra, ciertamente el legislador ha sentado un criterio y ha corregido un error, que es lo que ha estado generando problemas en la interpretación, aunque, bueno, digamos que desde un principio de objetivo el criterio era obvio que fuese este, ¿vale? Digamos que establece dos novedades importantes. La cláusula de mantenimiento ahora no se activa desde que se rescate a las personas en ERTE, sino desde que finaliza el ERTE, ¿vale? Por lo tanto, cláusula de mantenimiento de empleo durante 6 meses después de que finalice el ERTE. Y segundo, en caso de incumplimiento de la cláusula de mantenimiento, solo habrá que devolver las bonificaciones respecto a los trabajadores a los que hayamos incumplido la cláusula de mantenimiento, ¿vale? Con lo cual ya la cláusula no era aquella de y se devolverá las bonificaciones que se hayan cumplido. Bien, se establece una serie de excepciones respecto a cuando haya incumplido. Lo único que yo he hecho en falta respecto a la legislación de emergencia son dos cosas. Primero, que ha desaparecido la referencia a las empresas en situación de riesgo de concurso, no está, por lo tanto eso no es una excepción. Acuérdense que en la regulación de emergencia se nos decía que aquellas empresas que están en riesgo de concurso no estarán afectados por la cláusula de mantenimiento, y había otra. Aquellas empresas de sectores que se constatase que tuviesen, digamos, problemas o situaciones. Eso nació para el sector cultural y luego se dijo en carácter general. Esa excepción también ha desaparecido. Nada más. Muchísimas gracias. Ahora compartir de nuevo. No sé si dejar el final compartir. No ha pasado. No, ¿No? es la tuya, otra vez. Ah, vale, porque Es la otra. Esa. Vale. ¿Uy? Cierra si acaso la mía. A lo mejor porque cierra y Sí. A ver si se ha copiado las veces. No, estaban las dos. Sí, porque estaba de compañía. Bueno, eso también. Aprovecho para decir que el turno de preguntas, que veo que hay algunos en el chat, se abrirá al final de las intervenciones. Si quieres hablo yo. Sí, bueno, Esa es. Ahora sí. Compartir, a ver. Ya lo tenéis. Ahora sí. ¿Estamos todos? Sí. Ah, ya está. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, tanto físicamente como telemáticamente. Muchísimas gracias, Alejandro y Maite, por haberme invitado nuevamente a vuestra casa, en la cual me considero pues, también como la mía. Muchas gracias, Manolo, por esta brillante exposición, y gracias, Aina, por compartir con nosotros la mesa y bueno, muy expectante de lo que nos vas a contar, que esto es como las tracas, ya que empezamos el plan, la época fallera, Aina tirará la mascleta, ¿no? Sí. Bien. A mí me ha tocado analizar dos aspectos quizás menos contingentes que los que ha tocado Manuel por la novedad que supone, y sobre los que yo me voy a concentrar, y es el tema de contratas y subcontratas y las nuevas reglas de concurrencia en el tema de la negociación colectiva. Fíjense ustedes que también, utilizando las palabras del profesor Alegre, cuando de alguna manera dice tengan en cuenta
que a la hora de interpretar la norma vayan a la exposición de motivos, porque será una fuente de aclarar lo que estaba pensando el legislador a la hora de que los juzgados o los operadores jurídicos apliquen la norma. Cuando se refiere a la negociación colectiva y a la subcontratación, de alguna manera el legislador dice en la exposición de motivos que lo que pretende es romper las debilidades y distorsiones que se están produciendo en la negociación colectiva y en la subcontratación para dar una mayor seguridad jurídica. Yo solamente como pequeño spoiler me gustaría que dieran seguridad jurídica a 10 días de los expedientes de regulación de empleos de TOC por pandemia, que todavía en fuerza mayor no sabemos qué van a hacer. Estamos a 10 días de que termine la prórroga, hay 100.000 trabajadores afectados y sin embargo no tenemos la seguridad jurídica de lo que va a pasar. Supongo que no lo harán por el sistema red porque deberían de poder, lo pueden aprobar a través del Consejo de Ministros, pero eso no significa que es automático porque luego el empresario debe estar, ¿no? Entonces, de alguna manera está muy bien el toreo de salón, pero luego hay que llevarlo. Bien. Cuando hablamos del artículo 42, realmente, como bien decía Alejandro, la labor que se ha hecho por parte del COE ha sido encomiable, porque realmente los titulares que veíamos en los distintos propuestas que se hacían por parte de tanto los sindicatos, pero principalmente del gobierno, era que la subcontratación iba a desaparecer. Y no solamente iba a desaparecer, sino que el convenio colectivo que se iba a aplicar era el convenio del cliente. Y esto pues, nos generaba unos costes absolutamente desproporcionados, ¿no? Ciertamente, la pregunta al respecto, o qué es lo que se ha alterado, lo pueden ver ustedes aquí en el artículo 42, ¿no? Es decir, el artículo 42, para los que lo aplican menos, regula el tema de la contrata y la subcontratación, y la única novedad es la alteración del artículo o la modificación del artículo 42.6, con lo cual, en principio, seguimos teniendo que hay una solidaridad por parte del empresario cuando desarrolla su actividad principal respecto al tema de los salarios y respecto al tema de la seguridad social. Y por otro lado, no hay esa responsabilidad solidaria cuando no realiza la actividad principal. Una actividad, por ejemplo, pongo el ejemplo de Feria Valencia, que puede subcontratar a muchas de las empresas de mantenimiento que están en esta federación, en ningún caso realmente esas empresas de mantenimiento pueden aplicar el convenio colectivo de Feria, como consecuencia de que Feria tiene una actividad distinta a la actividad de mantenimiento. Entonces, esto no se ha alterado. Lo que se ha alterado es respecto a actividad principal y actividad no principal, es decir, para todas las contratas, y ahora veremos el por qué, porque está ubicado en el apartado 6, no está ubicado en el apartado 1 o 2 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, no solamente para las que realizan la propia actividad, sino también para las que no realizan actividad, cuáles son las reglas del juego respecto a qué convenio colectivo se le aplica. Entonces, el legislador lo que ha querido, y lo dice principalmente con un guiño realmente al colectivo de Kelly, se lo dice en la exposición de motivos, será el convenio colectivo de la actividad que desarrolla la empresa. Es decir, yo estoy en Feria, llevo labor de mantenimiento, aplicaré el mantenimiento industrial, aplicaré el de industria metal. Llevo de alguna manera labor de alquiler de vehículos dentro de la propia AP, aplicaré el convenio colectivo que está en uno de los escenarios de comercio de metal. Llevo limpieza, aplicaré el convenio de limpieza. Claro, esto, de alguna manera, cuando nos enfrentamos a una única actividad, es muy fácil. El problema es qué pasa cuando, de alguna manera, Miscontrata es una empresa multiservicio. Y ahí es otro de los grandes gap, o de alguna manera de los grandes objetivos que tiene esta reforma. Es decir, no quiere que de alguna manera estas empresas de multiservicio estén en un vacío normativo y por tanto les está identificando que debe ser la actividad. Pero ¿qué pasa si, y ahora nos haremos las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si de alguna manera hacen varias actividades en una empresa multiservicio? ¿Qué deberíamos hacer? Esa es una de las cuestiones que analizaremos seguidamente. Y también lo que viene a plantear es que, no obstante, cuando la empresa contratista tenga su propio convenio colectivo, evidentemente se aplicará el propio convenio colectivo
Estoy pensando, por ejemplo, en las empresas de seguridad que puedan tener sus propios convenios colectivos, o empresas de mantenimientos que puedan tener sus propios convenios colectivos, pero aplicándolo en los términos del artículo 84. Esto lo vamos a ver posteriormente porque realmente esto no significa que automáticamente los convenios colectivos que hoy se están aplicando por parte de las subcontratas tengan que cambiar sus tablas salariales al convenio sectorial, sino que dice que se aplicará en los términos del artículo 84, que lo analizaremos más avanzado. Claro, ante esta redacción, las preguntas que nos tenemos que hacer es, vamos a ver, ¿permanece inalterable el artículo 42? Claramente sí. Es decir, solamente hay una modificación respecto a ese, por primera vez se identifica, ya se venía a una discusión doctrinal y jurisprudencial que ya venían a plantear cuál es el convenio colectivo que le aplica. Ahora pondremos algunos ejemplos. ¿En qué tipo de contrata se regirá el artículo 42.6 nuevo? En todas. Es decir, no hay ninguna que esté excluido. Cuando una empresa a lo mejor realice en el cliente una sola actividad, ¿qué convenio se le aplica? Bueno, pues se le aplicará el de sector. Les pongo el ejemplo en una sentencia muy controvertida que ha salido recientemente y es el tema de las personas que hacen limpieza en los hoteles. En un determinado momento se viene a plantear si el convenio colectivo era el de hostelería o era el convenio colectivo de limpieza. Y el Tribunal Supremo, recientemente, en noviembre del año 2021, lo que viene a decir que el convenio colectivo aplicable es el convenio colectivo de limpieza porque es la actividad que se viene a desarrollar y no el de la hostelería. Tengan en cuenta que cuando yo como contratista, si no es mi actividad principal, debo de estar atento a qué está aplicando mi proveedor de servicios. Porque aun cuando no sea mi propia actividad, yo voy a responder subsidiariamente en el ámbito de la seguridad social. Y por tanto puedo tener ahí un agujero importante en una derivación de responsabilidades que además cuando me la derivan de carácter subsidiario ya viene con una mochila de intereses de demora muy alto. Posiblemente muchas veces esos intereses de demora es muy superior. Con lo cual creo que deben de analizar las cláusulas de contratos de prestación de servicio que tienen con ustedes y realmente igual que si fuera una propia actividad, tener ese control y esa confianza de que la empresa que está prestando su servicio como contrata está aplicando el convenio real. Vale. ¿Qué ocurre si una empresa, por ejemplo, tiene dos actividades? ¿Debería de aplicar dos actividades en el cliente? Bueno, pues aquí hay dos partes de la doctrina que vienen a plantear una tesis, y esa es la única confrontación desde mi punto de vista que existe ahora mismo en la doctrina, que dice, oiga, por cada actividad tendrá que aplicar el convenio colectivo. Ahora, cabe la otra tesis que dice, oiga, pues tendremos que aplicar la actividad prioritaria que de alguna manera realiza la compañía, que es el caso de la sentencia del Supremo de junio del año 2020 en el caso segundo, ¿no? Vale, y ahora yo estoy como contrata, tengo el convenio colectivo, mi convenio colectivo de empresa, y ahora me están diciendo que desde el día 1 de enero del año 2022 va a entrar el convenio colectivo sectorial. Yo tengo que cambiar mis tablas, porque claro, de ahí también se pueden derivar responsabilidades para la empresa cliente. Bueno, pues en principio hay que analizarlo caso por caso, pero quiero dar unas pequeñas reglas de interpretación. Si usted tiene un convenio colectivo de empresa que ha sido inscrito antes de la reforma laboral, evidentemente, ese convenio colectivo va a permanecer vigente hasta el 31 de diciembre del año 2022 o hasta que pierda su vigencia, la fecha que se produzca con anterioridad. Ahora lo veremos. Pero no tengamos una situación de pánico respecto a que automáticamente ya se tiene que aplicar el convenio colectivo sectorial, porque eso no es así, no es tan automático y ahora lo veremos cuando veamos la última parte. Y por último, yo tengo en el cliente un convenio colectivo con una determinada categoría que no aparece en el convenio colectivo sectorial. Esto significa que yo no aplico el convenio colectivo sectorial. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una clasificación profesional propia que no hay ni siquiera una definición de puesto de trabajo o algunas categorías que no están en el convenio colectivo sectorial. Eso significa que no debería de aplicar ningún convenio. Que un Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es, mire, ¿usted tiene que aplicar el convenio sectorial? Sí o sí.
Luego veremos la clasificación profesional y ya nos ponemos de acuerdo dónde lo ubica usted. Pero no me diga que porque no está en el convenio colectivo esa categoría no se le va a aplicar. Porque usted está dentro del CNA identificado en ese convenio colectivo de carácter sectorial y por tanto no se puede escapar. Distinto es que luego nos peleemos respecto a la reubicación, pero en principio es solve repite, ¿no? Es decir, usted cumple y luego repita al respecto. Bien, posiblemente estos son los temas o los puntos críticos más importantes que en el tema de la subcontratación se produce. Yo creo que se ha llevado a cabo un combate extraordinario por parte de COE y que, bueno, pues nos imprime un marco que es mucho más favorable que lo que de alguna manera nos venían diciendo con anterioridad o las propuestas que por parte del gobierno y por parte de los sindicatos se querían realizar. Bien, luego en el tema de la negociación colectiva yo creo que hay dos grandes bloques, ¿vale? Una es en el tema de la concurrencia y otro de la vigencia. Ya les doy los titulares, hay un reforzamiento de los convenios colectivos, de la vigencia de los convenios colectivos mediante una ultraactividad reforzada, ahora se lo explicaré. Y luego hay unos límites al convenio colectivo de empresa en supuestos de concurrencia. Estos son los dos grandes titulares. ¿A qué me refiero cuando hablo del convenio colectivo de vigencia reforzada? Verán ustedes en azul, perdón, yo soy daltónico, creo que es azul claro. Lo he buscado en el nombre. Verán ustedes que el tema del artículo 86 de la vigencia del convenio colectivo, las reglas son muy claras. La anterior que teníamos, usted denuncia el convenio colectivo, cuidado, se tiene que denunciar porque si no se denuncia sigue vigente el convenio colectivo. Usted denuncia el convenio colectivo y tiene un año, hasta la fecha tenemos un año para llevar a cabo esa negociación, ¿vale? ¿Qué ocurría si no teníamos esa negociación hasta la fecha? Pues que el convenio colectivo decaía y teníamos esos grandes problemas de vacío normativo si se aplica al medio profesional y aquellos a los que le aplicábamos el convenio que se contractualizaban. De esto ha habido chorros de tinta y de doctrina de los distintos colores hasta que fue unificada por el Tribunal Supremo. ¿Cuál es la nueva regla? Bueno, pues ahora mismo la regla de la ultraactividad durante este primer año sigue siendo la misma, pero ahora el legislador lo que dice, oiga, al final del año usted tiene que llevar a cabo, las partes deberán instar una mediación para, en su caso también un arbitraje, para ver si prorrogan o si finalizan el convenio colectivo o si le dan una vuelta o inscriben el convenio colectivo tal como está, pero tienen ustedes un año. ¿Qué ocurre si transcurrido ese año y transcurrido esa mediación no alcanzamos ningún acuerdo? Pues este es a lo que yo me refiero como una ultraactividad reforzada. Es decir, nuevamente el convenio colectivo vuelve a estar vigente, pero en ultraactividad. Este pequeño detalle de la ultraactividad va a tener una incidencia importantísima en lo que voy a explicar respecto al tema de la concurrencia, porque si el convenio colectivo sectorial está en ultraactividad, evidentemente el convenio colectivo de empresa va a tener una oportunidad, que es lo que voy a pasar a explicarles ahora. Con lo cual, como regla un poco para tratar el tema de la vigencia, hay una primera ultraactividad, que es un año adicional al tema de la denuncia. Tras este año se produce esta mediación, si la parte tiene el arbitraje, en ausencia de acuerdo de mediación, se produce esta segunda ultraactividad que tiene como objetivo evitar el vacío normativo y la contractualización, ¿vale? Con lo cual, esto yo creo que ciertamente da una mayor seguridad jurídica. El problema es, luego tenemos los problemas de la ultraactividad, porque está ultraactividad y hay una cláusula de revisión salarial en tanto en cuanto el convenio, como nos pasa en muchos convenios, ¿no? O una cláusula. Yo, de alguna manera, creo que el tener un marco ya nos viene bien a todos y nos da una seguridad jurídica a todos. Esto lo conecto con el tema de la prioridad aplicativa del convenio. Antes de entrar en esta parte, y me voy a ir un poco al principio respecto a la negociación colectiva cuando hago referencia al tema del convenio colectivo de empresa, el convenio colectivo de empresa y en el tema de la concurrencia, fíjense, también otra vez utilizando lo que nos ha dicho don Manuel respecto al tema de la exposición de motivos, que el combate que se produce contra el convenio colectivo de empresa
es porque se le dice a los convenios colectivos de empresa o a los empresarios que tienen convenio colectivo de empresa que no pueden utilizar el convenio de empresa como si fuera una medida de flexibilidad interna para descolgarse del convenio. Como yo no me podía descolgar del convenio, me hago mi propio convenio colectivo. Bueno, esto hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar porque si de alguna manera muchos empresarios han buscado ese convenio colectivo de empresa, muchas veces puede ser porque el convenio colectivo sectorial tenía mucha dificultad para descolgarse, o bien porque no respondía a la realidad, porque, seamos muy claros, hay algunos convenios que son arqueología jurídica, o sea, con términos y con conceptos que de alguna manera tienen adheridos fósiles que no somos capaces los negociadores, lo digo porque he tenido la oportunidad de estar en convenios colectivos de carácter sectorial, y es como, eso no se quita, no sabemos por qué, pero no se quita. La paga de la patrona no lo cobra nadie, pero no se quita. Pero si eran solamente para aquellos trabajadores que se ingresaron en el año 1903, pero no se quita, no vaya a ser que alguien esté todavía con la posibilidad de resucitar y vuelva a pedir la paga de la matrona. Lo que quiero decir es que tenemos que hacer una labor muy didáctica con la contraparte social para darnos la oportunidad de modernizar, porque lo que nos está diciendo el legislador es que la culpa la tiene de los convenios colectivos de empresa, es que usted la ha utilizado para no llevar a cabo instrumentos de descuelgue del convenio colectivo sectorial. Yo aplicaría el convenio colectivo sectorial si responde a mi realidad y si tengo posibilidades de descuelgue sin tener que llevar a cabo 10 meses de negociación, porque cuando vaya a aplicar el descuelgue ya tengo que cerrar la compañía. Lo digo en el sentido de que el propio legislador me dice, pues yo creo que ahí está de espaldas a la realidad, porque muchos de los convenios sectoriales, no digo el de esta provincia y el de esta federación, pero hay otros que realmente son unas antiguallas. Hoy la federación ha desaparecido, hoy la patronal ha desaparecido, hoy la sección sindical ha desaparecido. O sea, les pongo un ejemplo, ¿no? El convenio colectivo de hospitalización de la provincia de Alicante se constituye en el año 1981 y desde el año 1981 desaparece la patronal y ya no hay nada. Y es un convenio que está vigente, con categorías profesionales, los ATS que ya no existen, ¿no? O los practicantes que ya no existen. Es decir, que de alguna manera, en el mapa de negociación colectiva yo creo que los agentes sociales tienen que llevar a cabo una modernización al respecto. Bien, cuando antes yo le decía lo del tema de la vigencia, de la ultraactividad, las reglas de la concurrencia que ahora les vamos a aplicar, que son estas, es decir, estando vigente un convenio colectivo de carácter sectorial, yo como convenio colectivo de empresa podía regular mis propias materias, no podía tocar la jornada, pero sí podía tocar hasta la fecha la cuantía salarial y todos estos aspectos. A partir de ahora ya no puedo tocar la cuantía salarial, porque de alguna manera también en la exposición de motivos el convenio colectivo de empresa, lo dice el legislador, está para aquellos aspectos organizativos de horario o la adaptación a la clasificación profesional. Mire, yo no necesito un convenio colectivo de empresa para analizar o regular el horario o la adaptación a la clasificación profesional. Me hago un acuerdo de empresa con mi representación unitaria, no necesito tener un convenio colectivo, con lo cual también está muy ajeno lo que me dice el legislador de la realidad de las compañías, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hace el legislador? Oiga, los convenios colectivos de empresa que sean concurrentes, cuidado, que sean concurrentes, tienen que modificarse y tienen que adaptarse al convenio colectivo sectorial en materia salarial. He dicho concurrentes varias veces. ¿Qué pasa si el convenio colectivo de empresa no es concurrente con el sector? Es decir, que cuando se aplica, cuando entra en vigor el convenio colectivo de empresa, el convenio colectivo sectorial estaba en ultraactividad o no estaba vigente. En ese caso, esta regla no se aplica y, por tanto, vamos a seguir aplicando el convenio colectivo de empresa. ¿Qué tiempo? ¿Qué pasa con aquellos convenios colectivos que eran concurrentes? Es decir, que estaba vigente el sectorial, por ejemplo, estaba nuestro convenio colectivo del sector de la industria del metal, estaba vigente, de la provincia de Valencia. Y hay un convenio de empresa, la empresa de Bocairén, por ejemplo, que ha hecho su propio convenio colectivo y regulaba el tema de los salarios y todos estos temas. Bueno, pues ahora tiene el plazo realmente de 1 año para adaptarse al convenio colectivo sectorial.
Lo que viene a decir el legislador es ¿qué ocurre con esos convenios? Bueno, pues van a mantener su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022 o hasta que pierda la vigencia del convenio colectivo, es decir, la fecha que se produzca primero. Si el convenio colectivo estaba hasta el año 2023, la vigencia, pues tiene usted hasta el 31 del 12 del año 2022 para modificar el convenio. Pero cuidado, porque es un convenio concurrente. Lo primero que tenemos que analizar es si es concurrente o no. Y para eso ya les adelanto que hay muchas veces que hacer arqueología jurídica, ¿vale? Porque hay que ir atrás para ver en el REDCON quién denunció, cómo se denunció, cuándo entró en vigor, cuándo no estaba en vigor. ¿Cómo se gestiona este tránsito? Bueno, pues el legislador le dice, oiga, el 31 de diciembre usted tiene que adaptarse, es decir, con fecha de 1 de enero. Y le doy 6 meses para que usted adecue esas tablas salariales. ¿Eso significa que hasta junio del año 2023 tengo ese tiempo? Sí, pero eso no significa que los salarios que usted tenga que aplicar no tengan carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2023. Le da 6 meses para adecuar, ¿vale? Pero quizás la gran dificultad es que, imagínense ustedes que yo era un convenio colectivo concurrente y yo me he querido hacer mi propia sistema salarial. Es decir, he cogido, el convenio colectivo tenía salario base, el del sectorial, salario base, antigüedad y prima de asistencia. Y mi convenio colectivo tiene salario base, he podido negociar con la representación unitaria eliminar la antigüedad, he puesto una prima de productividad y he puesto una prima de asistencia. Bueno, pues desgraciadamente, conforme a la legislación, cuando yo tenga que adaptar, el salario base será con salario base, pero esa prima de actividad que yo venía aplicando la tendré que mantener y además tendré que aplicar el plus de antigüedad del convenio sectorial. Con lo cual, porque me prohíbe expresamente el tema de la compensación y la absorción, que es una excepción a la regla general del artículo 26.4 del Estatuto de los Trabajadores, y me lo dice aquí. Esto es como una doble penitencia. Es decir, usted osó a tener su propio convenio colectivo concurrente con el sectorial, lamento decirle que esto va a tener usted que aplicar ya lo que siempre decimos que no se puede aplicar en derecho, que es la teoría del espigueo, lo bueno del convenio colectivo sectorial y lo bueno de su convenio colectivo. ¿Esto significa, por tanto, que las empresas no pueden regular la cuantía del salario de las bases? Si hay concurrencia, no pueden. Pero si no hay concurrencia, y por eso les hacía referencia a la ultraactividad, evidentemente sí van a poder regularlo, igual que van a poder regular cualquier aspecto que, como dice el artículo 85, no sea contrario a la legalidad vigente. Y yo, sin más, un poco queriendo concentrarme especialmente en estos dos aspectos y he querido ser lo más breve posible, porque la verdad es que la extraordinaria intervención de Manuel era muy técnica y yo quería un poco identificar estos puntos críticos y darle algo más de luz que eso. Muchas gracias. Bueno, pues me toca. A ver. Sí, sí, a la primera. No he tenido problema. Bueno, pues vamos con la maqueta. Bueno, gracias Javier, gracias Manuel, la verdad que es un placer oíros siempre. Yo voy a intentar ser rápida, porque lo que yo voy a contar realmente, pues hombre, es la tercera pata de la reforma que siempre viene, pasa un poco desapercibida, pero luego es la que nos da más disgustos, ¿no? Toda reforma laboral lleva aparejada reforma de la ley de infracciones y sanciones de la orden social, siempre, en mayor o menor medida, y a mí me parece que la reforma de la ley de infracciones y sanciones de la orden social que se ha realizado tiene una gran importancia y va a traer, ojalá me equivoque, consecuencias o actuaciones inspectoras de bastante consideración. Voy a abordar además, antes de entrar en lo que es la reforma estricta de la LISOS, en dos reformas normativas que ha habido con carácter previo y que también tienen una incidencia importante en el tema de las infracciones.
Ay, es este. Tengo los ratones. A ver. Ha ido bien a la primera y ahora no va. Vale. En el mes de julio se produjo una reforma que estaba en una disposición de la Ley 10/2021 que afectaba a la cuantía de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que entró en vigor el 1 de octubre del 2021 y que incrementaba un 20% todas las sanciones que en ese momento estaban vigentes. Esto plantea y planteará, como también veremos luego al final, que las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor se seguirán aplicando la normativa vigente con carácter previo y a partir del 1 de octubre del 2021 entrarían en vigor o han entrado en vigor las nuevas cuantías de las sanciones que las incrementan, como decía, en un 20%, lo cual ya viene a poner un marco de mayor cuantía en esta sanción. Además, es que no se ve bien por lo de arriba, pero bueno. Sí, no se ve bien. Ah, yo sí que lo ven, vale. El procedimiento, bueno, ustedes saben que toda infracción administrativa en el orden social, para que sea efectiva, tiene que venir precedida del oportuno procedimiento administrativo sancionador. Creo que no se está viendo ahí, ¿no? Yo estoy viendo la pantalla anterior. ¿Ah? Como que no. Se ha quedado fija la imagen. Se ha quedado fija la imagen. Ya que ves. Sí, Igual sí. que los dos. Es este. ¿Sí, sí? Sí. A ver. Sí. Vamos a ver. Sí, pero ¿por qué? Salte si quieres. Espera, a ver. Es que, claro, lo tienes aquí, Sí, ¿no? sí. Ah, sí, pero sí. Ah, no, bueno, cosas Sí, mira. que tengo estás en el razones, portátil, sí, claro. sí. Vale. A ver. Dejar de comprar. Vale. Vale, y ahora comparte. Con lo bien que me había salido al principio. Vale, Ahora ya, sí. Vale. Bueno, entonces vuelvo hacia atrás. Continuando con el ratón. Vale, pues casi que puede ver aquí. Ya acabamos. Bueno, les decía que la ley de infracciones, la ley del trabajo a distancia había modificado e incrementado en un 20% las sanciones administrativas. Y que otra importante novedad es la modificación del Real Decreto que regula el procedimiento sancionador, porque ustedes saben que toda infracción administrativa, para que pueda ser efectiva, requiere de la tramitación del preceptivo procedimiento sancionador, que se inicia con un acta de infracción que tiene que cumplir una serie de requisitos que están regulados en el Real Decreto 928/98 y que fue modificado en agosto por este Real Decreto 688/2021, que introduce una cuestión, a mi criterio, de gran importancia, aunque de momento, aunque esto está vigente, todavía no está utilizándose. Y es la posibilidad de la extensión de las actas de infracción de forma automática sin la intervención de un personal funcionario actuante con funciones inspectoras. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto qué quiere decir que se podrán iniciar procedimientos administrativos cuando, yo siempre que pienso en esto, pienso en una máquina que está ahí pensando y cruzando datos, ¿no? Pues cuando esta máquina, ordenador, Big Data de la lucha contra el fraude que tiene la Inspección de Trabajo, cruza datos con Agencia Tributaria, con SEPE, con INS y con otros organismos públicos y salta la alarma, warning, aquí pasa algo, pues si esa actuación inspectora se refiere a cuestiones que son claramente deducibles, como altas fueras de plazo, bajas fueras de plazo, concatenación de contratos, por ejemplo, pues van a poder utilizar este mecanismo para que haya una
acta de infracción de carácter automático que sea notificada a la empresa en el cumplimiento de los plazos que determina el Real Decreto. Y eso no significa que la empresa no pueda presentar alegaciones, podrá presentar alegaciones, por supuesto, y en el momento que se presentan alegaciones habrá ya la actuación de un funcionario o una funcionaria. Lo que esto que quiere decir que muchas actuaciones que en este momento, por falta de a lo mejor medios personales y humanos en la inspección de trabajo, no se tienen en cuenta o no da tiempo a sancionar, pues van a ser objeto de sanción. De hecho, aquí ya están llegando sanciones por altas fueras de plazo, por bajas fueras de plazo, incluso aunque Casia las haya corregido, con lo cual, pues una alta fuera de plazo en este momento son 3.000 euros, una baja fuera de plazo son 70, pero claro, es que las altas siempre tienen que ser previas y las bajas 3 días, desde que se produce la circunstancia. También este Real Decreto está modificando o está introduciendo la posibilidad de los efectos del reconocimiento de responsabilidad en las sanciones que ese acta de infracción conlleva, y si eso es así, se aplicarían una serie de bonificaciones o de reducciones que pueden sumar hasta el 40% de la sanción, pero va a determinar que no se va a poder efectuar ya recurso en vía administrativa. ¿Vale? Se podrá en su caso hacer la impugnación después en el orden social o en el orden contencioso administrativo, pero habría que justificar muy mucho porque se ha reconocido la responsabilidad primero para luego. Vale, esto entra en vigor ya, entrado en vigor el 1 de enero del 2022 en correlación con la entrada en vigor también de parte de la reforma. Otra importante novedad es que también se ha aprobado el Plan Estratégico de Actuación de la Inspección de Trabajo para los años 2021-2023, que tiene como fin fundamental modernizar a la Inspección de Trabajo en todo el uso de las tecnologías. Y lo que yo os decía, el uso del Big Data, que yo siempre pienso en una película que ahora no me acuerdo cómo se llama, que era una habitación enorme con un ordenador gigante, pues yo siempre me lo imagino así, ¿no? Pues ese ordenador que está pensando y cruzando datos. Los ejes del plan son 4: contribuir a la mejora de la calidad del empleo, la garantía de los derechos de las personas trabajadoras y la lucha contra la precariedad, el fraude en materia laboral, de seguridad social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Reforzar las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Fortalecer y modernizar el sistema de inspección de trabajo en calidad a la ciudadanía. Y la actividad internacional de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estos ejes se subdividen a su vez en, creo que hasta 40 actuaciones dentro de cada uno, tienen unas cuantas. El otro día tuve la oportunidad de asistir a una charla impartida por la Inspección de Trabajo en la que identificaron cuáles iban a ser las actuaciones de más trascendencia de este eje en el año 22. Como siempre, van a centrarse en el fraude en la contratación, en el fraude en los contratos formativos, en el control de la contratación a tiempo parcial, porque es uno de los focos de mayor fraude, porque se hacen contratos de menos horas y luego se hace trabajar más horas. También la subcontratación, las empresas de trabajo temporal y la integración laboral de las personas con discapacidad, ¿vale? Además, también dijeron que se iban a centrar fundamentalmente en el control del tiempo de trabajo, las horas extraordinarias y el registro de jornada, y en las distintas causas de discriminación de género, de inmigrantes, y iban a centrarse además en también el control de las causas de los ERTEs que se habían realizado durante la pandemia y de las condiciones salariales. Eso era básicamente, bueno, y luego la infracotización, si las cuantías que se abonan en la nómina están correctamente cotizadas, todas aquellas que se refieran a vencimiento superior al mensual, que saben ustedes que se tienen que cotizar en relación a los meses a que corresponda, aunque se paguen en un mes diferente. En fin,
que van a revisarlo todo. Y ahora voy a centrarme ya en las modificaciones de la LISOS, que son todas relativas a las relaciones laborales de contratación, porque es la fundamental reforma que se ha llegado a cabo. Se modifican faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. En las leves se añade lo ya tipificado, no informar sobre las vacantes existentes en la empresa a las personas trabajadoras fijas discontinuas, porque saben ustedes que la reforma ha potenciado este contrato gran desconocido, por lo menos para mí, porque desde luego en el sector no se había tocado nunca, y la verdad es que he estado haciendo una inmersión en la regulación actual del fijo discontinuo y en lo que luego va a venir, y tengo una pregunta ya para hacer, pero luego lo vemos. Faltas graves, perdón. ¿Qué es lo más importante que a mi criterio trae la reforma? Es que se considera o se va a considerar infracción grave por cada persona trabajadora o contrato realizado. Hasta la fecha, esta previsión no estaba, por lo tanto, si había transgresión de las modalidades contractuales en una empresa, se imponía una única sanción. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si en una empresa hay 10 contratos celebrados en favor de ley o incumpliendo la normativa, va a haber una sanción por cada uno de esos contratos que la persona inspectora considere, a su criterio, que está incumpliendo esas modalidades contractuales actuales y las futuras que entrarán en vigor. ¿Vale? Esto no quiere decir que no se pueda impugnar esas actas de infracción, pero saben que las actas de infracción tienen una presunción iuris tantum de legalidad y que esa presunción pues hay que destruirla con pruebas sólidas. ¿Vale? Por eso es muy importante. Yo me ha gustado mucho la exposición de Manuel y yo quiero insistir. Es que la pregunta no es si puedo hacer un contrato temporal, cuánto tiempo puedo hacer el contrato temporal. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿tengo causa para hacer un contrato temporal? Si tengo causa, voy a ver qué tiempo puedo hacerlo. Pero la pregunta no es ¿cuánto tiempo? No, es qué causa tengo. Por lo tanto, se refiere a transgredir la normativa sobre modalidades contractuales en todas sus variantes, fraude de ley, contratar un contrato temporal cuando debe ser indefinido, etc. Esta, muy importante, y aquí me surge una duda que la voy a lanzar y si luego queréis la comentamos. Formalizar nuevas contrataciones laborales en la empresa cuando están en situación de ERTE, incluido el mecanismo RED, salvo que las personas trabajadoras que estén en ERTE no puedan, por su capacitación o formación u otras razones objetivas, desarrollar las funciones que se han contratado. Y aquí yo me pregunto, hemos visto, lo has dicho y lo pone textualmente el Estatuto de los Trabajadores, que las empresas ahora van a poder aceptar y desafectar, solventando todas estas cuestiones interpretativas que en su día se plantearon. Pero claro, yo me pregunto, ¿realmente hasta la fecha, hasta que vino toda esta pandemia, en todos los ERTEs temporales que se realizaban, se pactaba expresamente que las personas trabajadoras debían de cumplir ese llamamiento? ¿Quiere esto decir que esta nueva regulación de los ERTEs quiere decir que ya no va a hacer falta pactar eso porque hay una obligación implícita en que las personas trabajadoras tengan que cumplirlo? No sé qué opináis, yo tengo mis muchas dudas, porque está claro que una persona trabajadora en situación de ERTE puede, con el contrato suspendido, puede buscar otro trabajo y eso no significa ni una baja voluntaria ni que renuncie a su puesto de trabajo. Por lo tanto, me encuentro con que si no se ha pactado, no se ha tenido la previsión de pactar, que tienen la obligación de cumplir con ese llamamiento. ¿Qué sucede si yo llamo a una persona y no viene porque ha encontrado otro o está trabajando en otro sitio y tiene un eje temporal que le habilita para ello? Yo entonces, ¿qué hago? No puedo contratar porque si no estoy cometiendo una infracción grave. Quiero decir que es una cosa que no sé, pero me parece
al menos para pensar en ello. Las ETTs. Vale, las ETTs, el uso de las ETTs está muy extendido y muchas empresas recurren con frecuencia a las ETTs. Yo quiero recordar, contratar temporalmente a través de una ETT no significa que no tenga causa. Quiero decir, para contratar a través de una ETT tengo que tener la misma causa que si quisiera contratar directamente. Por lo tanto, toda la normativa de contratos temporales se rige cuando quiero contratar a través de una ETT. Y por ello, tanto las ETTs como las empresas usuarias son sujetos infractores o sujetos responsables en el caso de formalizar contratos de puesta a disposición fuera de los supuestos legalmente permitidos y formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo sin haber realizado previamente la respectiva evaluación de riesgo. Yo aquí quiero comentar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que me parece de gran trascendencia y que viene a decir, sí, vale, esta sentencia desde luego es de diciembre del 21, si no recuerdo mal. Esta sentencia lo que viene a decir, si una empresa usuaria utiliza la ETT para cubrir necesidades permanentes de la empresa, estructurales, no estamos ante la falta grave del artículo 19 de la LISO, porque entiende que no es que se haya utilizado un contrato en fraude de ley, lo que entiende es que se está haciendo una cesión ilegal de trabajadores porque no se está utilizando correctamente y en función de los supuestos previstos que son los de la contratación temporal. Quiere decir que esa sentencia del Supremo a mí me parece que va a traer mucha cola y es de gran importancia que se tenga en cuenta para a la hora, porque claro, estamos hablando de que una infracción de carácter muy grave, que sería la cesión ilegal de trabajadores, las cuantías se disparan en relación a las cuantías de las faltas graves. Vale. Habíamos visto que en octubre entró en vigor unas nuevas cuantías, unos incrementos de un 20% de las cuantías de las infracciones y sanciones del orden social. Saben ustedes que las faltas se dividen en leves, graves y muy graves y que en función del capítulo o del título en el que estén incardinadas en la ley de infracciones y sanciones del orden social, tienen unas cuantías las que se refieren a infracciones de relaciones laborales, otras de prevención de riesgos también tienen unas cuantías distintas y el resto tienen otras. Pues bien, la reforma que hace a estas sanciones aparejadas al incumplimiento derivado de la normativa de la reforma laboral incrementa además las sanciones. Si la sanción por falta grave era de 700 a 7.000, me parece que era, ahora solo son las que se refieren al incumplimiento de la transgresión de normativa de contratación y las ETTs, tanto para las empresas usuarias como para las empresas de trabajo temporal que operen en España y aunque sean de otro país, las faltas se sancionarán con multa de 1.000 a 10.000 euros en su grado leve, en su grado mínimo, en su grado medio y en su grado máximo. ¿De qué va a depender? Pues del criterio de la inspección, del inspector o inspectora que actúe. Me imagino que tendrán en cuenta todos los criterios de graduación de las sanciones que también están recogidas en el artículo 39, si no recuerdo mal, de la LISOS, y pues entiendo que tendrán en cuenta los factores que puedan considerar que tienen incidencia en lo que es la infracción cometida. Y les repito, por cada persona trabajadora afectada o contratada. Hasta ahora, pues de la práctica del día a día, muchas veces cuando la Inspección de Trabajo encontraba que había contratos de obra que no estaban correctamente hechos o contratos temporales, invitaba a las empresas a hacer la conversión en indefinidos y normalmente no iniciaba actuaciones inspectoras. Pues desde hace un año y pico, ¿no? Un par de años, María, ¿no es así? Más o menos, están sancionando también. Ven el contrato que no está correcto y
además de invitar a la transformación, están aplicando ya las actas de infracción. Luego se modifican faltas muy graves, acudir al mecanismo red sin el procedimiento legalmente establecido, pero bueno, esto hasta que no esté, y efectuar externalizaciones de actividad cuando la empresa está en situación de ERTE, incluido el mecanismo red, salvo que las personas trabajadoras en suspensión contractual no tuviesen la capacitación. Y aquí pues, se vuelve a plantear la misma consulta o la misma situación, el mismo... Y luego, al final, indicarles el principio general del derecho de retroactividad de las leyes que en materia sancionadora, de manera que se tiene que tener en cuenta la norma que está vigente en el momento en que se cometió una infracción para entender qué infracción se ha cometido y qué sanción es aplicable. Y con esto yo ya termino, simplemente indicarles que cualquier acta de infracción es susceptible de presentar alegaciones y de discutirlas, que hay que verlas cada una, porque hay veces que no siempre tienen toda la razón o no siempre todo lo que se dice tiene la presunción de veracidad y no todo lo que se dice muchas veces es así, es decir, que el derecho se puede ejercer y que extremen el cuidado y que la pregunta que se tienen que hacer a la hora de hacer la contratación temporal no es el tiempo, sino la causa. Muchas gracias. Hay una serie de preguntas Sí, voy. en el chat y en preguntas y respuestas. Dejar de compartir. Vale. En ambas. A ver, pero ahora tengo que cambiar de ratón. ¿Lo ves bien ahí? Si no, pues tengo... A ver. ¿Quieres que te lo diga yo? Sí, no las veo aquí. Vale. Creo. A ver, en preguntas y respuestas hay una. Sí. Buenos días. Si tengo que hacer un trabajo temporal el día 1 de marzo, entiendo que tendré que hacer uno de circunstancias de producción de 6 meses. Y si luego quiero ampliarlo, ¿tendría que hacerle al trabajador un contrato indefinido? Vale. Bueno, hacerlo de 6 meses, no. 6 meses sería un máximo, suponiendo, lógicamente, que el convenio colectivo no haya ampliado esa duración con la problemática que estamos señalando, por lo tanto lo podría hacer de menos de 6 meses y luego con una única prórroga llevarlo a ese máximo. Sobrepasado pues tendría que ver si tengo causa para ir a alguna de las otras causas de circunstancia de la producción, que podría ser, porque claro, no nos ha especificado la posible causa, recordemos que tenemos 3 causas, por lo tanto, si la causa fuese distinta, podría recurrir a alguna de las causas que contempla el nuevo contrato por circunstancia de la producción y luego lo único que habrá que tener en cuenta sería la regla de la concatenación. Vale, aquí hay una pregunta que la puedo contestar yo. Dice, hola, respecto a los contratos temporales en el convenio estatal de la industria de la tecnología del sector del metal nos remite el ET. ¿Cabría entonces solo un contrato de 6 meses más prórroga de 6 meses? Gracias. A ver, el convenio estatal del metal regula el contrato eventual por circunstancias de la producción actual. Actual me refiero al que estaba vigente o está vigente hasta el 30 de marzo. Aquí entiendo que el convenio general del metal lo que hace es decir que ese se podría hacer en 12 meses en un periodo de 18. En este momento, si el contrato al que se refiere... te refieres al nuevo, vale, dice que se refiere al nuevo. Pues no, de momento solamente se puede hacer de 6 meses. A partir del 31 de marzo, el nuevo contrato del artículo 15 va a ser de 6 meses hasta que el convenio estatal pueda determinar si se puede ampliar a 12. De momento solamente va a poder ser de 6, desde mi punto de vista. Sí, la problemática que hemos señalado respecto a la regulación convencional. Vale, a ver. Ahí arriba hay toda una pregunta en el chat, es que está ahí en el trabajo. No, estaba en la de preguntas y respuestas, ahora me voy al chat. Es una pregunta para Javier. Dice, si el salario base del convenio colectivo de empresa es mayor que el convenio colectivo sectorial, ¿hay que disminuirlo? Conforme dice esa disposición transitoria sexta, no puedo absorberlo y por tanto no puedo disminuirlo.
Vale. Había aquí, esta es la que habíamos visto aquí. Aquí hay una pregunta que no sé muy bien qué quiere decir. Una vez pasados los 6 meses, ¿cuándo puedo volver a contratar a ese mismo trabajador? Entiendo que se referirá a un contrato temporal. Sí, vale. Yo lo que creo que se está refiriendo, sí. Bueno, creo, voy a interpretarlo y si no, que nos lo diga. Yo creo que él está planteando, la persona la pregunta respecto a la regulación actual del eventual, ¿vale? Porque el eventual sí que establece el arco temporal. En la nueva regulación del contrato por circunstancia de la producción, el marco temporal ha desaparecido, por lo tanto llevamos a una duración mucho más clara y más directa. Máximo de 6 o máximo de 12 si el convenio colectivo lo contempla. Por tanto, finalizados 6 meses, ¿yo podría volver a recurrir a una contratación temporal de esta persona? Sí, siempre que tenga causa, evidentemente. Y lo único que hay que tener en juego es la regla de la concatenación de los contratos. Por tanto, ya no la plantea el problema de no, un máximo de 12 de todo un periodo de 18. Eso ha desaparecido y, por lo tanto, vamos a duraciones directas del contrato. Si hay causa y hay duración, finalizados 6, podría volver a otro contrato temporal con causa, ¿vale? Alguna de las 3 o que fuese por sustitución. Aquí hay otra pregunta que dice, el gobierno ha sacado el plan INVEAT con una duración aproximada de 2 años. Ello hace que tengamos que contratar bastante personal por incremento de la producción. ¿Puedo utilizar esta causa para formalizar contratos temporales? ¿Es un contrato público o...? Es que sí. Pues no lo sé, porque Claro, el plan INVEAT sí. debe de ser algo relativo a ver, no lo sé lo que hay dos consideraciones que en la presentación no lo he planteado porque, digamos, no suele ser habitual, pero si no recuerdo mal, creo que es la disposición transitoria quinta, establece como, digamos, una modalidad de contratación fuera del de circunstancia de la producción cuando se vaya a ejecutar proyectos financiados con el Fondo de Residencia y Transformación o con fondos europeos, en cuyo caso ahí sí que puedo vincular la contratación temporal a la duración de ese proyecto. Por lo tanto, si esto que está comentando quien hace la pregunta se trata de un proyecto que está financiado con con financiación del Fondo de la Unión Europea o bien con el Fondo de Residencia y Transformación, ahí digamos que nos aparece una especie de contrato de obra o servicio vinculado a la ejecución de ese proyecto. Si no es ese caso, pues volvemos a la regla general. Tenemos que ver si tenemos causa o no tenemos causa y el problema lo tendremos también en la duración de la ejecución de ese servicio. ¿Vale? Teniendo en cuenta que evidentemente no sería una circunstancia, podría ser ocasional, pero parece que no sea imprevisible, con lo cual, si no es imprevisible, tenemos el problema de los 90 días. Vale, aquí hay otra pregunta, todas para ti, Manuel. Teniendo en cuenta lo que decía Javier, teniendo en cuenta que entendemos que eso no es una contrata, porque si es una contrata, pues evidentemente en circunstancia de la producción se nos cae, salvo que no sea la actividad ordinaria. Vale. Aquí hay otra pregunta que dice que una pequeña empresa dedicada a instalaciones eléctricas con 6 trabajadores fijos, que no tienen una actividad estacional y dependen mucho de proyectos que puntualmente requieren un aumento de personal por poco tiempo y a veces distribuido en diferentes días. Nos cuesta mucho encontrar personal y ahora con la nueva reforma parece que nos complica más la contratación. No sé muy bien a qué se quiere referir. Claro, realmente, claro, supongo que utilizar en el contrato de obra que no se puede, pues no sé, que habría que analizar el caso concreto. Hay que analizar si nos cabría dentro de las 3 causas, porque claro, entiendo que se está refiriendo a actividad previsible, ¿no? Deduzco, si es actividad previsible, el problema que tengo es la duración de los 90 días. De no ser así, podría recurrir, bueno, esto es algo que hay que poner encima de la mesa y hay que empezar a plantearse. Habrá recurrir a fijo ordinario, por entendernos, o indefinido ordinario o indefinido discontinuo y utilizar el 52, que para eso está. Es decir, los despidos objetivos habrá que ir a estas situaciones, lógicamente, porque si tenemos una ejecución de un contrato, una obra o servicio, vamos a suponer que es extraordinario, porque vuelvo a insistir, si es una contrata
que es la actividad normal de la empresa, que deduzco que parece que es eso. Sí, parece que es la Si es la actividad normal, me queda vedada absolutamente la contratación temporal. Vedada, ¿vale? Salvo que ejecutando la contrata, que es el único caso que se me ocurre, yo tenga asignado, el supuesto de la persona, tenga asignado mis 6 trabajadores indefinidos y entonces ejecutando la contrata me surge una situación excepcional, una cobertura de vacaciones, un encargo que no estaba previsto, en cuyo caso podría recurrir a circunstancias. Pero si es la actividad ordinaria y no hay circunstancias eventuales, ahí la contratación temporal directamente me queda vedada. Tendré que jugar con el indefinido ordinario o con el indefinido fijo discontinuo. Perdón. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuántos contratos de circunstancias de la producción de 6 meses puedo hacer a la misma persona? Bueno, volvemos a lo mismo. Sí, volvemos a Puedo hacerle los que quiera hacerle. ¿Me explico? Los que quiera. Siempre y cuando cumpla los requisitos. Primero, que existe causa. Y repito, que la temporalidad, la duración del contrato tenga relación con esa causa, ¿vale? Porque claro, aquí estamos dando por hecho que hago 6 meses y ya les he dicho que las reglas de juego cambian. Como decía Ina, aquí no se trata solo de la causa. Hay que ver si la temporalidad, la duración del contrato tiene relación con esa causa. Eso es muy relevante. Por lo tanto, no pensemos que de entrada 6 meses. ¿No? Tendré que justificar que 6 meses se ajusta a la causa. Si la causa justifica 3, no voy a poder ser 6 porque entonces el contrato directamente es indefinido. Aunque la causa estuviese bien, acuérdense, por favor. Vale, y segunda circunstancia. Aunque haya causas distintas, ¿cuántos podría hacer? Los que quiera, insisto, siempre que se cumpla la causalidad. ¿Problema? La concatenación de contratos. ¿Vale? 18 sobre 24, pues indefinido. Y no tenemos que olvidar que en ese cómputo debemos de tener en cuenta no solamente a la persona, sino también el puesto. Sí, sí. De tal suerte que esta persona puede estar haciendo 12 meses, por ejemplo, pero al mismo tiempo luego viene otra en el mismo puesto que hace otros 12 meses y ya estamos fuera del marco del 18, de 18-24. Eso es. Lo cual son siempre esos 2 KPIs los que hay que analizar, persona, puesto y tiempo. Bueno, aquí hay otra pregunta que se refiere al nuevo contrato de sustitución por guarda legal. Bueno, se refiere al contrato de sustitución para cubrir el porcentaje de jornada de una persona trabajadora en situación de guarda legal, que imaginemos que es al 50%. Si luego esa persona trabajadora amplía su jornada al 75%, habría que reducir el contrato de la sustitución. Claro. Yo pienso que sí. Es un vaso comunicante. Es un vaso comunicante. Está vinculado a esa diferencia. Y en relación a las jornadas, por ejemplo, tengo una empresa de turnos donde te coge un trabajador la reducción de mañanas, 4 de tarde y 7 de noches. Tú podrías cubrir, por ejemplo, con un único trabajador esos 3 contratos. ¿Qué haríamos? 3 contratos de sustitución diferentes para que en caso de que alguno vuelva, cortarle esa parte, o un único contrato para cubrir a 3 trabajadores. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, buena pregunta. Yo mi propuesta es que, de hecho ahora creo que el Tribunal Supremo ha dicho recientemente, no lo recuerdo muy bien, pero tengo el flash del CENDOC, donde viene a plantear que un trabajador puede tener varios contratos con una misma compañía. ¿Vale? Yo, desde luego, teniendo en cuenta cómo se ha puesto la cosa, creo que yo customizaría. O sea, a mí la promiscuidad de un contrato para sustituir a 3 me parece más peligroso que hacer uno por cada uno, porque cada uno tiene su familia, tiene su origen en una situación de IT o de una reducción que va evolucionando. Entonces, luego esa defensa, yo creo que yo por prudencia haría 3. No sé. A ver, desde un punto de vista de prudencia, pues evidentemente la propuesta de Javier encaja bien desde ese punto de vista. Ahora, también es cierto que impedimento legal para que el contrato sea una identificación de 3 no lo hay. Eso lo que pasa, como dice Javier, nos puede generar problemas. Por ejemplo, si hay ampliación y entonces yo ahí reduzco, claro, el contrato es 1. Si yo tengo 3, evidentemente puede extinguirse uno y mantengo los otros, me genera menos problemas a que yo tenga que estar haciendo modificaciones de jornadas y todo solo tengo un contrato. Desde el punto de vista pragmático, la propuesta de Javier parece más prudente, de gestión es más sencilla, pero es cierto que no hay impedimento legal a que un único contrato cubra distintas alternativas.
Yo de todas maneras lo dejaría recogido en el contrato, que las modificaciones de las jornadas producidas o efectuadas por la persona trabajadora llevarán aparejada la tal. No sé, me parece... lo dejaría reflejado en el contrato, me parece que quedaría más cerrado. Vale, pues no hay ninguna pregunta más. Preguntan si vamos a proporcionar las presentaciones. Sí, las enviaremos por correo electrónico. Y aquí en la sala, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Ah? ¿No? Estoy viendo que salta ahora. No, pero eso está. A ver. No, sí, acaban de poner una. Vale. Respecto del contrato por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales y previsibles, los 90 días dentro del año natural que no pueden ser de manera continuada, ¿cómo deben distribuirse dichos días? Vale. Bueno, pues claro, les he dicho que precisamente esto es uno de los aspectos que genera mayor inseguridad jurídica. De esos, digamos que yo creo que solo hay dos aspectos que están muy claros. Primero, que tienen que ser dentro del año natural, esto es evidente, y segundo, que como dice que tienen que ser discontinuos, por lo tanto no podrá ser la duración del contrato de esa persona respecto a esta causa, no podrá tener 90 días, tendrá que ser inferior. Claro, eso nos genera a su vez otro problema, porque si aplicamos la regla general de la única prórroga, que esto también es discutible, si la excepcionalidad de una única prórroga se refiere a las dos primeras causas o también a la tercera, el problema es que si el contrato es de menos de 90, porque tiene que serlo, y solo me admiten a una única prórroga, tengo ahí un doble límite, ¿vale? Tendría aquí a 45 y como máximo a 45 horas. Se refiere al trabajador. Esto además, claro, entendiendo que nos estamos refiriendo a una única de las causas. Esta es la otra cuestión. Si el contrato, cuando habla de un máximo de 90, se refiere con independencia de las posibles causas, o tendríamos 90 días para distintas causas que encajasen, es decir, incrementos ocasionales y previsibles. Por lo tanto, como decía Javier, aquí son distintas piezas del puzzle que hay que ir encajando. Problema adicional, les recuerdo, es que esta última modalidad tiene que estar planificada con anterioridad, porque la norma me dice que son ocasionales, pero previsibles, con lo cual lo tengo que tener previsto con anterioridad, lo cual genera evidentemente mayores problemas de gestión y de ejecución. A ver, una consulta que se me ocurre a mí. Ha salido una nota reciente conjunta del SEPE y de la Dirección General de Trabajo que indica que se mantienen las bonificaciones de los contratos de interinidad en el nuevo contrato de sustitución. Pero entiendo, pero no lo dice, no dice qué pasa con esos 15 días de posibilidad de convivencia. Porque claro, se supone que la bonificación es a partir del hecho causante, ¿no? De cuando contratas a una persona para sustituir a una persona en situación de paternidad. Claro. ¿Cuándo empezaría la bonificación? No lo aclara. Yo entiendo que desde el momento en que se produce realmente la baja de esa persona como por el hecho causante. Ahí, claro, pero habría que esperar a ver la interpretación que le da en la bonificación. Sí, la he visto, pero no menciona esa situación, efectivamente. Y por lo tanto, el problema que se puede plantear es, oiga, ¿me incorpora eso también los 15 días previos en la contratación? Vale, evidentemente, si yo lo que estoy bonificando es en sí el contrato ha comenzado 15 días. Correcto, eso también. ¿Vale? Por lo tanto, yo esa interpretación creo que se puede defender perfectamente. Habrá que ver la tesorería que hace. Ahora, a partir de ahí, porque yo creo que en el momento que a mí me permiten, el contrato sea celebrado. Vale. Hay dos más. Sí. Si se superan los 18-24, el puesto indefinido, ¿quién se lo queda? ¿El actual trabajador o quien haya acumulado más tiempo? Sí, la cláusula. ¿No? Si estamos fijándonos en la cláusula objetiva, el último que esté. Con independencia de que no alcance los 18. ¿Podrá un trabajador ya ajeno a la empresa interponer demanda por despido al entender que el puesto que ha ocupado ha devenido en indefinido con posterioridad a su salida? Si está en plazo, sí. Si está en plazo, 20 días. Hábiles. Desde su extinción. Porque claro que va a poner una declarativa de que yo soy fijo dónde, si no ha luchado la extinción. Sí, yo también comparto.
Pues ya está. No hay ninguna más. Estamos en tiempo ya. Estamos en tiempo ya, pues bueno. Pues sí. Bueno, si os parece, como ya no hay más preguntas, ponemos fin a la jornada. Yo quería volver a agradecer vuestra presencia, Javier, Manuel, Aina. Cuando decía que la reforma se había sentado, no quería decir que los problemas estaban resueltos, sino que todo el mundo se lanzó a hacer jornadas con carácter urgente, prácticamente sin haberse leído la reforma, y que bueno, pues nosotros hemos intentado hacerlo de una manera un poco más reposada, precisamente para que pudieran salir todos estos temas, ¿no?, que hemos tratado, y que desde luego pues muchos de ellos de momento son irresolubles hasta que efectivamente pues haya algún criterio jurisdiccional o, bueno, no sé si alguna reglamentación que desarrolle la normativa vigente y aclare o embrolle más todavía la normativa actual, ¿no? Insisto, muchas gracias a todos por vuestra participación, lógicamente a los asistentes también por haber aquí aguantado hasta el final. Es un tema que nos preocupa a todos y todas, y bueno, pues quedamos emplazados para alguna próxima reunión, que seguro que es interesante porque se han quedado muchos temas esbozados y seguramente puede ser objeto de desarrollo posterior. Gracias. Muchas gracias.